Bueno, pues tal día como hoy, en 1967, el cirujano Christiaan Barnard hizo historia. Realizó el primer trasplante de corazón, una intervención que enmudeció al mundo y que además cambió la medicina y cambió el concepto de muerte para siempre. Hoy salva miles de vidas. Bueno, pues para hablar de este hito histórico está en el plató del 24 horas la doctora Beatriz Domínguez Gil. Buenos días y muchísimas gracias por acudir al canal 24 horas de Televisión Española. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Muy buenos días y gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es, en aquel momento el receptor vivió 18 días, hoy las cosas han cambiado muchísimo. ¿Cómo ha sido la evolución desde ese primer trasplante de corazón de hace 55 años? La verdad es que cuando echamos la vista atrás y vimos lo que supuso ese primer trasplante cardíaco, también enmudecemos con respecto a lo que hemos logrado a lo largo de estas décadas. Ahora mismo se realizan en el mundo más de 8.000 trasplantes de corazón cada año. En nuestro país realizamos aproximadamente 300 trasplantes cardíacos anualmente, un 10% de ellos en niños, y los resultados son extraordinarios, de tal forma que a los 5 años de realizar el trasplante, más del 70% de nuestros pacientes viven con una adecuada calidad de vida, incluso con posibilidad de reintegrarse en su vida y su actividad social y laboral. Por lo tanto, creo que si Christiaan Barnard viera lo que se ha conseguido a día de hoy, gracias a avances técnicos, avances en inmunosupresión, al mejor manejo de las infecciones, yo creo que también él enmudecería. Yo creo que en aquel momento también lo calificarían, lo tacharían como loco, ¿no? También visionario, pero bueno, el mundo enmudeció, pero también recibiría muchas críticas, ¿no? La verdad es que es curiosa la historia de aquel primer trasplante cardíaco, porque Christiaan Barnard aprendió todo de Shamway en San Francisco. Realmente el equipo norteamericano era el que había desarrollado la técnica quirúrgica del trasplante cardíaco, lo había ensayado en animales, pero no se había atrevido a dar el salto a la clínica, al ser humano, porque en aquel momento existían dudas de si iba a funcionar aquello por el miedo a las infecciones, el miedo al rechazo agudo y por lo tanto, ¿qué podría ocurrir con el prestigio de aquel equipo si el primer trasplante de humanos iba mal? Y de alguna forma el que se llevó los honores fue Christiaan Barnard, que aprovechó la laxitud legislativa y regulatoria en un país como Sudáfrica para llevar a cabo un trasplante cardíaco que hizo historia en el mundo del trasplante, en el de corazón, y que incluso yo diría que desmitificó un poco el corazón, donde hasta entonces se creía que residía la vida y la muerte. De tal forma que el empezar o el ver cómo ese corazón recuperaba vida en otro receptor, pues lo desmitificó, pasaba a ser realmente lo que es una bomba que impulsa la sangre alrededor del organismo. Claro, estábamos hablando ahora de las evoluciones que desde ese año, ¿no? Estamos hablando de 55 años, han pasado, la evolución es constante, porque además también hay nuevos medicamentos para evitar los rechazos, ¿no? Pero sobre todo esa evolución en los últimos 5 o 6 años ha sido tremenda, ¿no? Ha sido meteórica. Sí, por una parte, los avances han sido técnicos, los avances en cuanto al manejo de la inmunosupresión para conseguir el equilibrio adecuado, que no se produzca rechazo agudo, pero que no se llegue a un nivel de inmunosupresión que exponga extraordinariamente al paciente al riesgo de infecciones y otras complicaciones. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, por delante el reto de lograr la tolerancia inmunológica o el trasplante sin inmunosupresión, lo cual mejoraría extraordinariamente la calidad de vida y las expectativas de supervivencia de nuestros pacientes. Pero quizá también uno de los grandes avances que se ha producido es a la hora de aumentar la disponibilidad de corazones para uso clínico, y esto ha exigido, por ejemplo, aumentar la edad de los donantes cardíacos. En España el 10% de nuestros donantes cardíacos tienen más de 60 años. Hemos aprendido a utilizar corazones extremos, hemos aprendido a utilizar corazones, por ejemplo, con infección por el virus de la hepatitis C, gracias a que tenemos tratamiento para la hepatitis C que se puede utilizar con seguridad y eficacia en los receptores. Hemos aprendido a utilizar corazones COVID
Y quizá una de las grandes innovaciones en los últimos años, y en gran manera también liderada por nuestro país, ha sido el trasplante cardíaco de donantes en asistolia, de personas que fallecen tras una parada cardíaca, pero no por una patología cardíaca. Y hemos sido capaces, gracias a técnicas de preservación muy innovadoras, de conseguir que esos corazones vuelvan a latir y vuelvan a funcionar extraordinariamente bien en los receptores. Por lo tanto, ha sido una revolución, particularmente en los últimos 5 o 6 años, como indicaba, que nos hacen ver el futuro inmediato de los trasplantes cardíacos con la misma ilusión con la que se veía hace años. Luego seguiremos hablando de más avances, doctora, pero bueno, también quería presentarle a José Luis Poderoso, porque España, además es importante este dato, es líder en donaciones, y José Luis Poderoso, bueno, pues es una de las personas que vive gracias a un donante. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, ¿cómo le cambió la vida? La primera pregunta. Bueno, pues, a ver, mi caso no es el caso típico de enfermo que como últimos recursos se hace un trasplante, sino que lo mío fue sobrevenido, ¿no? Lo mío se dio una miocarditis vírica y nada, en 10 días me estaban haciendo un trasplante y me despertaron y me dijeron que había trasplantado, con lo cual digamos que yo mi vida la he retomado, hago una vida totalmente normal, pero no supuso un cambio a mejor, sino estar como yo estaba previamente al trasplante. Y lo logré, vamos, llevo 14 años trasplantado y hago una vida totalmente normal. Con lo cual, se enteró, si no he entendido mal, una vez que ya estaba trasplantado. Sí, yo entré en el hospital por una gripe. Se suponía que era una gripe y nada, ya me sufrí una parada, todo el proceso de asistencia ventricular, y a los 10 días me tuvieron que hacer un trasplante, y todo esto yo dormido, ¿no? Yo cuando me despertaron ya me informaron que me habían hecho un trasplante. Digamos que lo sufrió mi familia, mi mujer y mi familia sufrió el proceso. Yo me enteré cuando ya se había hecho. Con lo cual, sí, dígame. No, que nos ha comentado que hace una vida totalmente normal. ¿Necesitó ayuda emocional una vez que se enteró? Hombre, sí, evidentemente, cuando te informan es como un shock, como si tuviese sufrido un accidente, ¿no? La negación, yo no era consciente de lo que me había pasado. Yo pensé que era una pesadilla, totalmente un sueño. Pero luego me he informado y bueno, ahí no es que sea muy lo normal, pero hay muchos casos de gente que tú estás normal y de golpe porrazo necesitas un trasplante y tu vida empieza, digamos, de nuevo. Hay una curiosidad, no sé, se dice, no se descarta, no sé qué me comentará usted, que un trasplantado pueda conservar las emociones de su dueño anterior. Bueno, mire, le voy a contar una anécdota, ¿no? Yo cuando me trasplantaron, evidentemente no se sabe quién es el donante, de dónde ha venido, ¿no? Ni nada. A mí me decían, no, ha venido yo soy de Madrid, ¿no? Y soy del Real Madrid. Y entonces decían, ha venido de Barcelona. Y recuerdo que estando en el hospital echaron un partido de fútbol del Real Madrid-Barcelona. Y entonces me pusieron el partido para ver si sufría, pero vamos, ¿no? Yo sigo siendo del Madrid, ¿no? No, esto, digamos, yo siempre he dicho que me ha cambiado el corazón, el cerebro no, yo sigo siendo el mismo que siempre. Pues muchísimas gracias por su testimonio, José Luis Poderoso, en el canal 24 Horas de Televisión Española. Gracias a vosotras. Hasta luego. Usted negaba con la cabeza cuando le he hecho la pregunta si se había heredado algún tipo de sentimiento, ¿no?, del dueño anterior. Bueno, de vez en cuando nos hacen esta pregunta y evidentemente, como ha comentado perfectamente el señor Poderoso, la vida, nuestros sentimientos residen en nuestro cerebro. Como decía antes, Christian Barnard, con ese primer trasplante cardíaco, desmitificó lo que significa el corazón. El corazón es un órgano
vital, lo necesitamos para vivir, pero la vida no reside en el corazón, reside en nuestro cerebro. Eso es lo que nos hace personas. Una última pregunta que no quiero dejar de hacerle, que es ¿cómo está el futuro? Estamos hablando de los senotrasplantes y estamos hablando también del 3D. El senotrasplante o el trasplante interespecies, el trasplante de animales a humanos, es algo en lo que se lleva trabajando. Eso ya se ha hecho en España. En humanos no. En humanos se han hecho algunos trasplantes renales en personas en situación de muerte encefálica. Es decir, como experimentación para evaluar si existe funcionamiento de ese injerto en las primeras horas, y se hizo un primer senotrasplante cardíaco en Estados Unidos hace unos meses con un objetivo terapéutico para un paciente que, según sus criterios, no cumplía criterios para recibir un trasplante de humano y sí para recibir un trasplante, en este caso, de un cerdo modificado genéticamente. Pero se lleva décadas trabajando en senotrasplante y hasta hace poco decíamos, el senotrasplante es algo del futuro y siempre seguirá siendo algo del futuro. Y sin embargo, estos procedimientos a los que he hecho referencia sí que nos hacen ver la proximidad clínica del senotrasplante, y el salto cualitativo ha venido de la mano de la modificación genética de animales, fundamentalmente el cerdo, de tal manera que se humaniza ese corazón, con lo cual se puede eliminar el riesgo del rechazo hiperagudo, que era lo que había determinado el fracaso de intentos previos de trasplante de estas características, y se realizan otras modificaciones para de alguna forma humanizarlo y reducir el riesgo de rechazo agudo, entre otras modificaciones genéticas. Yo creo que en el futuro cercano sí que podremos ver un desarrollo del senotrasplante, donde probablemente la realización de estudios se van a encontrar con una enorme dificultad, que es determinar qué tipo de pacientes se pueden incluir en los estudios que evalúen la eficacia y la seguridad de estos procedimientos. Pero yo creo que vamos a ver el senotrasplante y que va a coexistir con el trasplante, tal y como lo conocemos a día de hoy, en los próximos años. Y la construcción de órganos bioartificiales, bueno, hay una línea muy importante de investigación que lidera el español Juan Carlos Izpisúa, que prevé la utilización de grandes animales como incubadoras de órganos humanos. Quizá eso tardemos más en verlo. Incluso la construcción de órganos bioartificiales a través de otras estrategias, yo creo que llegará, pero veo más cercano ahora mismo el senotrasplante que la línea de construcción de órganos bioartificiales. Pues doctora Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de sábado en el canal 24 Horas, y gracias también por su trabajo y por su labor. Muchísimas gracias a ustedes.